Bueno, y cuando me avisaron que el título de la conferencia se llamaba Sedación y delirium, un problema sin resolver, tuve que descomponer cada una de las palabras que componen el título. Y empecé a ver cuál es la relación entre sedación y delirium. Porque así era tal vez como se veía hace un tiempo. Afortunadamente hoy no es así. Pero paciente agitado, igual hay que dormirlo. Bien, consulten cualquier referencia de los años 80, incluso hasta finales de los 90. La sedación es el tratamiento para el paciente que está agitado, desorientado, peleando, combativo. O sea, sedación es el tratamiento del delirio. Bueno, eso era hasta hace tal vez menos de una década. Pero si invertimos la flecha, posteriormente nos fuimos dando cuenta que era todo lo contrario. ¿Bien? Y que tal vez el delirium es una complicación de la sedación. ¿De acuerdo? Porque realmente todos los trabajos empezaban a mostrar dramáticamente, de manera contundente, que dependiendo del grado de sedación y del tiempo de sedación y de la profundidad de sedación, los pacientes tenían desenlaces más negativos, todos relacionados con la aparición de delirium. Entonces se invirtió la flecha. Algunas personas dijeron, pero vaya, tal vez es el delirium el que en gran magnitud está opacando el problema de la sedación. Entonces ya sedación no es una palabra, sedación tiene nombre y apellido. ¿Qué tipo de sedación? Y realmente eso es lo que estamos empezando a ver. Algunos han aventurado a decir que tal vez la sedación que estemos usando, el tipo de sedación o la profundidad de sedación, que es lo que también estamos viendo, está enmascarando y no deja ver el fenómeno que por detrás está ocurriendo. El paciente estaba tan sedado que no se podía hacer diagnóstico de delirium, puede ser otra explicación. Entonces realmente vamos a examinar qué es lo que pasa alrededor de los dos, porque no es uno el que depende del otro, es un sistema binario. Sedación y delirium van de la mano, y lo mejor sería como estamos nosotros en este momento, ni sedados ni en delirium, pero en algún momento los dos van a aparecer en el proceso del paciente crítico. Muchos factores aquí implicados. Son factores dependientes del paciente como tal, como persona. Factores dependientes de la enfermedad con la que está cursando. Entonces dijimos paciente, enfermedad. ¿Y quién compone el triángulo de la enfermedad en este caso? El tratamiento. Tratamiento visto desde el lado terapéutico, qué bueno, pero también terapéutico, también tratamiento visto desde el punto de vista negativo y iatrogénico, ¿cierto? Entonces, examinemos cuáles son esos factores dependientes del paciente, como la edad, no le podemos cambiar la edad al paciente, las comorbilidades, hay ciertas enfermedades que se han relacionado con mayor incidencia de delirium, el déficit cognitivo, la demencia, los trastornos afectivos, trastornos psiquiátricos previos, también relacionados con la aparición del delirium, unos más fuertemente ligados que otros. La predisposición genética, y en este momento hay trabajos de investigación, uno de los más importantes en Vanderbilt, encontrando ciertos factores epigenéticos que pueden estar relacionados con la aparición de delirium. Qué bueno que aquí en el salón pudiéramos hacer un estudio genético y decir, ay, a ti te va a dar delirium cuando estés en la unidad de cuidado intensivo, entonces ya podemos tomar medidas al respecto. Bueno, ya se miraron entre ustedes. Estos factores, nunca digan nunca, nunca digan siempre, pero estos factores no son modificables. Bien, después vamos a ver si hacemos terapia génica, ¿cierto? Mejoramiento de estas enfermedades asociadas, y bueno, en los hombres no podemos, pero
Ellas sí, pues pueden quitar la edad. ¿Bien? Factores relacionados con la enfermedad, con el proceso que llevó el paciente a la unidad de cuidado intensivo. De los más importantes, la sepsis, la presencia de infección, ¿cierto? Desde los 80s, 90s y en la década después del 2000 nos han venido hablando así como hay nefropatía séptica, cardiopatía séptica, pues también hay neuropatía séptica. Bien, ese término casi no se usa, pero es uno de los trastornos asociados a la aparición de la sepsis, ¿sí? Es el déficit cognitivo agudo y el déficit cognitivo tardío. La hipoxemia, bien, pues para nadie es un secreto que entre más hipoxémico esté el paciente, más agitación puede tener y trastornos después al despertar si estuvo sedado. Y obviamente la severidad en la enfermedad. Entre más enfermo esté el paciente, ¿sí?, más riesgo hay de que haga delirium. Estos factores son relativamente modificables, porque dependen de ustedes, dependen de nosotros. Nosotros podemos intervenir relativamente sobre estos factores, mejorando el estado del paciente, el proceso patológico, para que el desenlace no sea negativo. ¿Y cuáles son los factores iatrogénicos? Esos factores iatrogénicos han sido satanizados porque realmente sí son los culpables, como la exposición a sedantes, la exposición a analgésicos, las características del entorno. Cuando digo características del entorno es en las unidades de cuidado intensivo oscuras, por allá, sin ventanas. Alguien está pensando, ay, sí, ¿verdad? El paciente amarrado. Muchos dicen, tocó amarrarlo porque estaba agitado. Pero los trabajos han venido encontrando que es todo lo contrario. Se agitó porque estaba amarrado, o las dos cosas. Bien. La presencia o no de los familiares. La presencia no solamente de los familiares, sino de alguien que esté ahí al lado del paciente para explicarle qué es lo que está pasando. ¿O qué pensarían ustedes si se despiertan, están desnudos, amarrados, ¿sí?, y alguien le dice, tranquilo, tranquilo? Pues imagínense, ¿sí? Y frío, bien, tranquilo. Bueno, y la deprivación del sueño. Y cuando yo digo deprivación del sueño es que hay que tener a los pacientes dormidos, no. Es que sueño no es sedación, y lo vamos a ver más adelante. Hay que corregir esta diapositiva, hagámoslo. No se trata entonces ni de sedantes ni de analgésicos, sino de tipo de sedantes y tipo de analgésicos, cosa de la cual no valdría la pena hablar hasta hace unos 10 o 15 años, ¿de acuerdo? Porque todos los sedantes son iguales y todos los analgésicos son iguales. Hoy en día estamos reconociendo que son completamente diferentes y que hay familias de sedantes y hay familias de analgésicos y que se caracterizan por sus mecanismo de acción, o sea, por su farmacodinámica y por su farmacocinética, y eso también altera de manera importante los desenlaces de los pacientes. Y estos factores sí son modificables, esto sí lo podemos cambiar. Bueno, algunos trabajos encontrando que definitivamente las benzodiazepinas y los opioides están relacionados con la presencia y la mayor duración del delirio en la unidad de cuidado intensivo, y es mucho peor en los pacientes, es peor todavía en los pacientes ancianos. De esta manera, algunas sentencias como que el uso de benzodiazepinas y de opioides en la UCI, pues son los que están asociados con mayor incidencia y duración del delirium. ¿Qué hacer? En lo posible que no estén expuestos a ellos. ¿Fácil? No. ¿De acuerdo? Difícil tratar el dolor en un paciente crítico con algo diferente a opioides. Bueno, entonces los opioides son el manejo, como la piedra angular, el manejo del dolor severo de un paciente crítico. Pero lo de las benzodiazepinas sí se puede modificar. Según las escuelas y según los trabajos, algunos proponen no usar sedación, otros proponen el uso de propofol, otros proponen el uso de bajas dosis de las mismas benzodiazepinas y otros proponen el uso de dexmedetomidina. Cada una de estas decisiones que se tomen tiene respuestas diferentes.
Entonces, estos medicamentos son factores de riesgo modificables y debe entonces evaluarse si el paciente necesita alguno de estos medicamentos, incluyendo el haloperidol, como lo mencionaba hace poco el doctor Celis. En cualquier enfermedad, desde la gripa, lo que sea, tiene una historia natural, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico, y el delirium no se sale de ese mismo proceso. Hay un umbral clínico por detrás del cual no ha aparecido la enfermedad, ¿sí? Y atrás de ese umbral clínico está el periodo prepatogénico. Allí es donde hay que identificar los factores de riesgo. Examinemos qué factores de riesgo tiene este paciente para que vaya a hacer delirium. Le pusieron benzodiazepinas, está viejito, estuvo choqueado en cirugía, ¿cierto? Está anémico, está infectado, ¿de acuerdo? Ya tiene antecedentes de estos mismos episodios en hospitalizaciones previas. Sí, doctora, a él siempre le pasa eso. Bien, tiene un trastorno afectivo, eso. Y aquí viene entonces la prevención. Si tiene factores de riesgo que son modificables, igual prevención. Para luego hacer un diagnóstico y un manejo. Y el diagnóstico y manejo no es simple, es diagnóstico temprano y manejo adecuado, porque se podría manejar con cualquiera de las herramientas que tenemos para tratar un paciente agitado. Pero alguien preguntaba en la conferencia anterior, ¿cuáles son las opciones? ¿Se puede tratar un paciente agitado con benzodiazepina? Sí, con propofol, sí, con desmedeto también, con haloperidol también, con antipsicóticos atípicos también. O sea, herramientas para tratar un paciente agitado hay muchísimas, pero cada una de ellas tiene ventajas y desventajas dependiendo del escenario clínico. ¿Con qué vamos a hacer el diagnóstico? No me va a tener, pero la escala que está validada para usar en cuidados intensivos y está validada en español es el CAM-ICU o el CAM-IQ, CAM-ICU, mientras que el ICD-SC, que también se usa bastante en otros países, no está validada en español. Bueno, uno de los factores más importantes es la profundidad. Si bien era muy importante tener a nuestros pacientes bien sedados en cuidado intensivo para que aguantaran el tubo, el ventilador, para que comodidad del personal, ¿de acuerdo? Para que el paciente no se autoagrediera y no también nos agrediera. Hoy vemos que es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Los ventiladores ya no necesitan que el paciente esté profundamente sedado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y hemos ido reconociendo que, como creíamos antes, que es que sedábamos a los pacientes para que pudiera dormir, se veía bonito. No, todo lo contrario, estamos haciendo daño cuando tenemos a los pacientes profundamente sedados. ¿Qué hacemos? Despertémoslos, ¿no? Suena fácil, pero no es así. Vamos a ver, han ido evolucionando conceptos como la sedación consciente, la sedación ligera y la sedación cooperativa. Todos estos términos que tienen un significado diferente van a llevar a mejores desenlaces de nuestros pacientes y se oponen a la sedación profunda. Muchas personas, reconociendo que la sedación es mala, trae grandes complicaciones, empezaron a hacer carrera con protocolos de no sedación. Uno de ellos muy nombrado, un estudio de los daneses, el estudio de Strom, en donde a unos pacientes los sedan y a otros no los sedan. Fácil, ¿cierto? Lo que pasa es que a los que sedan, pues les ponen propofol, pero si duran más de 48 horas, le ponen midazolam. Entonces el estudio no se llama sedación versus no sedación, sino midazolam versus no midazolam. Este estudio encontró que los pacientes que no estaban sedados duraban más tiempo despiertos. Conclusión, que duraban menos tiempo en ventilación mecánica, que duraban menos tiempo en la UCI. O sea, la no sedación tiene ventajas y es buena por ese aspecto. Los pacientes, pero el problema es que, a ver, si a este grupo le va a poner sedación, pero al grupo de allá, a este grupo le voy a poner sedación y al grupo de allá no le voy a poner sedación, listo. Pero los de allá, si se me agitan, les pongo haloperidol. Eso fue lo que pasó. En el grupo de no sedación, el que se iba agitando iba recibiendo haloperidol. Y la diferencia fue significativa. Nadie recibió haloperidol acá. ¿Qué pasa? ¿Que los de aquí no se agitaron o fue que estaban tan sedados que no hicieron ningún delirium? No se sabe.
no todos los pacientes son candidatos a no sedación, hay que seleccionar adecuadamente los pacientes. Entonces, es posible, en la unidad de cuidado intensivo llegan pacientes que no necesitan sedación, pero no son todos, y además el mismo paciente en diferentes momentos puede que requiera o no requiera sedación. Lo otro es que este trabajo, como se hizo, exige enfermeras 1 a 1. ¿Cuántas camas hay en sus unidades de cuidado intensivo? ¿10? ¿14? Ah, bueno, ¿hay 14 jefes? No. Bien, de acuerdo. Eso requiere un estudio de no sedación y personal que esté ahí en el cubículo. No nos podemos ir del cubículo y dejar al paciente despierto. Eso puede suceder en una habitación en piso, no en un paciente en la unidad de cuidado intensivo que está despierto, porque así son los protocolos de no sedación. Se requiere personal extra. Muchos de los que no toleran definitivamente protocolos de no sedación, tocó sedarlos. Lo que les decía del propofol y definitivamente la mayor presencia de delirio. Nos ofrecen que en caso de agitación, por ejemplo, cuando la desmedetomidina estaba autorizada para menos de 24 horas, pues entonces dejábamos la desmedetomidina para el final. Paciente sedado con midazolam durante varios días y para despertarlo pongamos la desmedetomidina, que es buenísima para el paciente que esté tranquilo a la hora de extubarlo, con resultados positivos. Sin embargo, eso también se puede hacer con haloperidol. Entonces, el doctor Bernal ahorita estaba preguntándole al doctor Celis que qué pasaba con el trabajo del critical care, ¿sí? Se me adelantó, ¿sí? Se filtró esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué pasaba con el trabajo de critical care donde, miren, yo con haloperidol puedo tratar pacientes agitados y no hay necesidad de desmedetomidina? Pues primero, el haloperidol no es barato, yo pensaba que era más barato, debe valer 1.000 pesos, no, es una ampolla de haloperidol, cuesta. Segundo, son más las complicaciones ocasionadas por el haloperidol, ¿sí?, que las que uno cree. Y tercero, es menos efectivo para tranquilizar a un paciente y se demoran más tiempo para poderse extubar, ¿sí? Los pacientes aquí llevaban ya varios días de intubación y la extubación fue difícil por agitación, ¿no? De pronto había otra causa de difícil extubación, pero duraron menos de 40 horas los pacientes en el protocolo de desmedetomidina. Duraron mucho más tiempo en la UCI estos pacientes, 6 días más de lo que llevaban atrás. Necesitaron más propofol, porque tampoco es cierto que a uno les pongo desmedeto, les pongo haloperidol y todos quedan tranquilos, porque el paciente sigue agitado y debo usar algo efectivo, rápido. Entonces, no le voy a volver a hacer daño. Estos pacientes dijeron, estos investigadores dijeron, no vamos a usar midazolam, ¿cierto? Vamos a poner propofol, que tiene menor incidencia de delirium que midazolam. ¿Y qué encontraron? Que los pacientes con haloperidol necesitaron más propofol, ¿de acuerdo? Porque son sus características farmacodinámicas. 3 pacientes requirieron traqueostomía y un paciente tuvo QT corregido prolongado. Adivinen de qué grupo. Entonces, los trabajos empezaron a decir, bueno, si es tan bueno al final, ¿por qué no lo usamos desde el principio? Muchos trabajos, el DESCOM, el SETCOM, el MENS. Aquí está el SETCOM, por ejemplo, en donde se usa desde el principio desmedeto versus midazolam. Los resultados, encontraron que les dio más bradicardia a los pacientes con desmedetomidina. Sí, claro, ¿listo? Si yo hago protección, disminución del riesgo coronario con metoprolol versus inhibidores de la ECA, ¿a quién le va a dar más bradicardia? Lo mismo, si yo hago sedación con desmedetomidina, que es un alfa-2 agonista, versus midazolam, que es un agonista GABA, pues ¿a quién le va a dar bradicardia? Eso simplemente refleja el mecanismo de acción farmacológico, y en cambio, el desenlace tipo hipotensión es el mismo. ¿O es que cuando uno le pone midazolam a un paciente le sube la tensión? No, la incidencia de hipotensión es exactamente igual en todos los trabajos con desmedeto versus midazolam. Ya, si vamos a sedar a un paciente para que se le suba la tensión, toca empezar a usar ketamina. ¿Bien? Entonces, igual, la bradicardia no requirió tanta intervención farmacológica en el primer grupo. Y además, ¿qué se encontró? Lo importante, además de esta disminución en el tiempo en ventilación mecánica, lo más dramático y lo que salva vidas fue la incidencia de delirium.
la disminución importante en la incidencia de delirium. El grupo de midazolam fue la incidencia de delirium normal, ¿cierto? Casi 80%, vean, 76.6. Esa es la incidencia de delirium normal de un paciente crítico en la unidad de cuidado intensivo, no el que llegó a leer el periódico en el posoperatorio inmediato, no, paciente crítico, ¿de acuerdo? Ese paciente tiene un chance del 80% de sufrir delirium. O sea, el midazolam no solo no disminuye, sino empeora la incidencia de delirium, como lo vimos al principio. Algunas opciones farmacológicas pueden disminuirlo. ¿Por qué no fue 0%? Pues porque estos pacientes tienen otros factores de riesgo. ¿Y qué tiene que tengan delirium? O sea, paciente que tenga delirium aliste haloperidol. No. Si le dio delirium, las herramientas farmacológicas para tratarla, tipo haloperidol o antipsicóticos atípicos, puede que lo manejen y controlen la agitación, pero se va a morir. Hay mayor riesgo de que se mueran los pacientes que desarrollan delirium. Bueno, pero no todos se mueren, sí. De los pacientes que sobreviven en la unidad de cuidado intensivo, un porcentaje va a quedar en déficit cognitivo. Mi abuelita no volvió a ser la misma, doctor. Ah, pero es que eso es normal, es que estuvo muy malita. Sí, lo hemos asumido como algo, una impronta normal del cuidado intensivo, el deterioro cognitivo. ¿De acuerdo? No. ¿Es modificable? Sí. ¿Listo? Y entonces estamos empezando a ver que el proceso por el cual el paciente crítico termina en déficit cognitivo es este. Este es el factor que si no mata al paciente lo deja cojo, ¿cierto? Lo deja en déficit cognitivo. Y al fin, ¿qué vamos a hacer? ¿A sedar o a dormir? Lo dije al principio, uno de los factores críticos modificables es la deprivación del sueño. Entonces, claro, si los pacientes no pueden dormir, sedémoslos. No, si los pacientes no pueden dormir, durmámoslos, no sedémoslos. ¿Listo? ¿Eso es posible? Si yo estuviera dando esta conferencia hace 20 años, pues claro que no. Hoy sí tenemos herramientas farmacológicas y no farmacológicas. El sueño, en cambio, es una función esencial, es normal, y esta es la única herramienta farmacológica que está relacionada con un sueño natural. Los que actúan por la vía del GABA, a pesar de que el propofol tiene menor incidencia de delirium que la benzodiazepina, no brinda un sueño natural. Entonces volvimos al proceso de la historia natural de la enfermedad, y ya vimos que hay mucha diferencia entre hacer un diagnóstico temprano o no y hacer un manejo adecuado o no. Y en este punto del diagnóstico me quiero devolver otra vez solo para mostrar este trabajo recién publicado, que son dos estudios de investigación, la desmedeto versus midazolam versus propofol. Son dos trabajos de investigación hechos en toda Europa, y en el resumen dice, y hasta en Rusia. Eso es como si hiciéramos un trabajo acá y dijéramos hasta en Pasto, ¿cierto? Entonces, sí, hicimos un trabajo en 9 países de Europa, incluyendo Rusia. No sé por qué lo escriben así, pero me causó, para mí fue muy curioso. Entonces, ¿cierto? Hasta en Pasto, allá la doctora que es pastusa. Entonces, este trabajo, ¿cómo se hizo? A unos pacientes los compararon entre desmedeto y midazolam, y a otros en desmedeto y propofol. Este trabajo fueron muy juiciosos en interrumpir la sedación diariamente, hacer pruebas de respiración espontánea, ¿sí? Haciendo protocolos de pruebas de respiración espontánea, interrupción de la sedación diariamente. Con cualquier medicamento se gana. Es un trabajo donde voy a comprar 2 medicamentos, pero igual los 2 los voy a suspender todos los días, igual los voy a hacer pruebas de respiración espontánea, movilización temprana, ¿de acuerdo? Entonces, no importa cuál esté usando, a todos les va a ir muy bien porque estoy utilizando estrategias de protección del paciente crítico. Por eso es que no se encuentran diferencias en el tiempo de sedación objetiva. Se encuentra así un mayor tiempo en ventilación mecánica con midazolam que con desmedetomidina. Claro, se demoran más tiempo con midazolam en ventilación mecánica, eso ya lo sabíamos. Y no se encontró diferencia en el tiempo entre propofol y desmedetomidina. Claro, un paciente que está sedado con propofol, tú le apagas la sedación con propofol y se despierta inmediato, ¿de acuerdo? Así que tratar de comprobar cuál de los dos es mejor, desmedeto o propofol, es difícil porque los dos tienen un muy buen despertar al suspender el medicamento. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia son todas estas.
La diferencia estuvo en la capacidad del paciente para interactuar. ¿Se acuerdan de los protocolos de sedación consciente, sedación cooperativa? La capacidad del paciente para comunicar dolor, cooperar, comunicarse con la enfermera, para poder hacer evaluaciones neurológicas, fue mucho mejor con dexmedetomidina, no importa si el paciente estuviera recibiendo midazolam o si estuviera recibiendo propofol. ¿De acuerdo? Entonces sí hay diferencias en cuanto a la forma de hacer el diagnóstico. ¿Qué podemos concluir? Primero, ya lo había dicho el doctor Celis, yo no voy a repetir las mismas conclusiones que él puso, quiero hacer énfasis en unas y hablar de otras diferentes. Estamos llamados a disminuir la sedación en lo posible, totalmente, aunque sea un poquito, y dejar la sedación profunda solo para algunos casos especiales. Tenemos que empezar a hablar de tipo de sedación. No es lo mismo, no es que está sedado, ¿con qué? ¿De acuerdo? No es que le estoy dando un antihipertensivo, ¿ah? Los internistas, estoy dando un antihipertensivo, sí, es lo mismo. Un beta bloqueador, un calcio antagonista, un nivel de la no, un diurético, no es lo mismo. También tenemos que hablar de la calidad de la sedación, y calidad de la sedación tiende a ser mejor cuando preservamos el sueño natural. Calidad de la atención. En las últimas conferencias se está ya mencionando, así como alguien dice, no, calidad del manejo del paciente en UCI es la infección relacionada por catéter, calidad del manejo en UCI es la neumonía asociada a ventilador, pues calidad del manejo del paciente en UCI es la presencia o no de delirium, no ha sido incluida porque es altísima, 80%, no es lo mismo que tuviéramos una neumonía asociada a ventilador del 80%, eso sería un problema. Y finalmente, pues un problema de salud pública, porque si no se mueren los pacientes que van a salir a la calle, van a tener deterioro de sus funciones mentales. Muchas gracias.